Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Carpe Diem, un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que, a pesar de ser muy especializado, pues nos toca un poco a todos, no nada más en México, sino en el mundo. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de la realidad mexicana en todos los sentidos. Resulta que hace ya algunas semanas, negociando un par de proyectos, me enteré que existe IMTA, que sus siglas es Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Y uno dice, bueno, mi primera impresión fue, caray, ¿y qué es eso, no? Tecnologías del agua, pues uno piensa en proyectos técnicos, en proyectos de desarrollo, de manejo sustentable, pero en realidad, para aclarar todo eso, dije, bueno, vamos a invitar a alguien del IMTA para ver qué es esto y de qué manera pues nos toca a todos los mexicanos, porque todos tenemos dependemos del vital líquido. Entonces, saber que existe un Instituto de Tecnologías del Agua, pues creo que es importante, y ver también en qué realidad trabajan, en qué realidad operan. Así es que, pues tengo como invitado, y lo saludo con mucho gusto, a Rafael Espinosa. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias. Pues Rafael, para darle la información al público, Rafael pues es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, del área de irrigación. Es decir, estás enfocado desde tu carrera al aspecto del agua, y tiene una maestría en la UNAM en ingeniería hidráulica, que eso es algo muy interesante, y tiene ya 25 años, o sea, es decir, no es poco tiempo, como platicábamos, en la coordinación de riego y drenaje del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Pero Rafael, empecemos por lo básico, ¿no? Para los seres humanos que somos de a pie y no somos expertos en esto. ¿Qué es el IMTA? ¿Desde cuándo surge? ¿Por qué? Platícanos un poco del instituto. Sí, claro que sí, Jaime. En principio, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua nace en 1986. Esta institución ha tenido varias transformaciones. En ese tiempo era un organismo desconcentrado que pertenecía a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Posteriormente, en el 2001, pasa a ser un organismo público descentralizado, con ingresos propios y personalidad jurídica propia. Y ahora, a partir de ese momento, pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Okay. Por su trayectoria de investigación, desarrollo tecnológico, en el 2009, CONACYT y Semarnat llegan a un convenio en donde se constituye el IMTA como un centro público de investigación. Y pues la misión del instituto básicamente es producir, implementar, diseminar conocimiento, tecnología e innovación en la gestión sustentable del agua en nuestro país. Okay. Esto, a nivel general, pues el instituto, ese es el marco en el cual se rige. Y en este marco, pues bueno, la institución da avances para la continuidad y disponibilidad de apoyos necesarios para que la investigación en México en recursos hídricos, pues tenga un sustento tecnológico, un sustento de investigación. En sus inicios, el IMTA básicamente desarrollaba proyectos para la Comisión Nacional del Agua. Ahora que es un organismo descentralizado, estos proyectos se abre a trabajos que se pueden realizar en los gobiernos de los estados, con empresas privadas, con organizaciones de usuarios, en fin, se diversifica. Quiero señalar que el instituto es único en el país. Es la parte tecnológica, científica que tiene México precisamente para el desarrollo de proyectos, de tecnología, de modelos, precisamente para el uso eficiente y sustentable del agua. No somos la CONAGUA, muchos nos confunden con la Comisión Nacional del Agua. Esta institución pues sí pertenece también a la Semarnat, pero su aplicación, su existencia es en todo el país. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
se encuentra exclusivamente en Jiutepec, Morelos, es donde se encuentran las instalaciones. Y básicamente, y para hacer un resumen, bueno, esta institución genera conocimiento científico, promueve la aplicación de la solución de problemas hídricos a nivel nacional, forma a los recursos de otras organizaciones de usuarios en las zonas de riego, en todos los aspectos que tenga que ver el agua. El IMTA tiene personal calificado. Fomenta la vinculación de la academia y los sectores públicos y privados, promueve la innovación científica, tecnológica y social en el país para integrar una economía del conocimiento en el sector hídrico, difunde y divulga la ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional, y pues bueno, todo esto pues con la finalidad de que el sector hídrico se desarrolle en nuestro país en base a la investigación. Y algunos datos muy puntuales, por ejemplo, el instituto, bueno, ocupa el 7º lugar en la cantidad de artículos científicos publicados a nivel nacional, el 8º lugar en citas de artículos publicados, tiene programas de posgrado, ha desarrollado más de 60 patentes en esta trayectoria de casi ya 35 años de existencia. Tiene un centro de conocimiento del agua único en el país, con el mayor acervo científico de revistas, de tesis hídrico. De hecho, tiene una revista denominada Tecnología y Ciencias del Agua, la cual ocupa a nivel latinoamericano el 4º lugar. También es el líder en la red latinoamericana de centros de conocimiento en gestión de los recursos hídricos, y pues ha tenido reconocimientos a nivel nacional e internacional. Somos un instituto no muy grande, en total hay 305 trabajadores que incluyen a los directivos, al personal operativo, secretarias, choferes y los tecnólogos del agua, que básicamente somos 220 tecnólogos del agua de diversas especialidades que trabajan en las diferentes áreas de la institución. Otro dato importante, el instituto cuenta naturalmente con el laboratorio más grande y equipado de Latinoamérica en cuestión de hidráulica. Los grandes proyectos, las presas, por ejemplo, se desarrollan aquí en el instituto. Los modelos, precisamente para valorar el funcionamiento de estas grandes obras, se construyen prácticamente de manera exclusiva en el IMTA, por la infraestructura que tenemos y por el personal calificado que tenemos también. Pues brevemente creo que eso es el instituto. En lo general, Jaime, no sé si hay alguna pregunta. Pues mira, con esto que me dices que en realidad para los que somos de a pie, como decía al principio del programa, sí considero importante saber que existe, pues sobre todo porque bueno, es algo que nos toca a todos en México, no nada más porque bebamos agua, sino porque estamos relacionados, para bien o para mal, con eso, con lo que implica el agua, ¿no? Los cuerpos de agua que le llaman los especialistas, desde lagos, ríos, todo lo que implique lluvias, infiltración, no sé, tú hablabas de un montón de cosas. Tengo que hacer una pausa, porque ya se nos está pasando el tiempo rapidísimo, Rafael, pero regresando rápidamente, sí me gustaría platicar de estas 60 patentes, o sea, de los logros. Bien dicen por ahí que si haces investigación y la investigación genera patentes, a partir de ahí viene realmente un desarrollo de país. Y eso muchas autoridades no lo comprenden, ¿no? En relación a esto. Pero regresando del corte, creo que sigamos platicando de esto y en qué condiciones trabajan los investigadores o los tecnólogos del agua, como lo mencionas. Estás en Carpe Diem, estamos platicando sobre el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, y las condiciones en las que los investigadores trabajan ahí. Estamos platicando con el especialista Rafael Espinosa. Vamos a una pausa, regresamos.
Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con el especialista Rafael Espinosa sobre el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, y cómo a través de sus investigaciones, sus proyectos tecnológicos, pues bueno, de alguna manera nos ayudan a los mexicanos a relacionarnos de mejor forma con el vital líquido. Y bueno, Rafael, nos habías comentado en el primer bloque sobre las patentes que logra. A mí no me parecen pocas, 60 patentes, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice los organismos internacionales, que el nivel de patentes sí marca realmente un desarrollo de los países. 60 patentes, platiquemos de ellas y platícame un poco sobre estos logros del IMTA. Sí, pues estos 35 años de trayectoria del instituto, como bien dices, pues genera investigación, genera tecnología. Esta tecnología, lo importante es que es aterrizada a resolver los problemas que enfrenta nuestro país, algunos de ellos muy importantes porque están ligados naturalmente con la salud de la población, por ejemplo, o inclusive el equilibrio de los ecosistemas. Sabemos que la contaminación de las fuentes, ya sea subterráneas o superficiales, pues naturalmente causa un impacto generalmente negativo, pues a los seres vivos que rodean precisamente a los cuerpos de agua, no solamente el ser humano, sino todas las plantas, los animales, inclusive el clima, ¿no? Actualmente se maneja mucho el cambio climático, lo que está sucediendo precisamente por cada vez la mayor escasez de agua en las diferentes zonas del mundo. Y pues bueno, todo el mundo sabemos la escasez de agua que existe cada vez más en las grandes ciudades. México ocupa el primer lugar, lamentablemente ocupamos varios primeros lugares, pero en cuestiones negativas, ¿no? En el caso del abastecimiento de agua potable y saneamiento, pues la Ciudad de México es un monstruo que pues bueno, hay que realizar investigación y buscar alternativas para esto. Voy a mencionar algunas de las patentes que el instituto ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Por ejemplo, desarrolló un alces y el método de la operación. En cuestión de descontaminación del agua, pues tiene patentes sobre la remoción de hierro y manganeso por absorción oxidación natural. Este método para formar el medio de contacto y regenerar su capacidad de absorción de los cuerpos. Construyó un banco de pruebas de los elementos que conforman las tomas domiciliarias. Tiene también válvulas con cámaras de amortiguamiento paralelas para la separación y expulsión de aire en la toma de aguas domiciliarias, por ejemplo, para evitar precisamente la obstrucción de líquido en dichas tomas. Un sistema de floculación con aire. También tiene un concentrador sobre el consumo humano, básicamente en zonas rurales donde precisamente el agua no está purificada. Bueno, es un dispositivo portátil que se puede aplicar en esas zonas rurales. Tiene un banco de pruebas para las válvulas de hidráulica de comporte mariposa de 2 hasta 12 pulgadas. Esto es muy útil porque todas las empresas que se dedican a construir estos dispositivos, bueno, se necesitan evaluar, y en el instituto existe el banco precisamente para evaluar y certificar todos estos dispositivos. Tiene un equipo denominado Biostar, que precisamente es para la purificación del agua. Varios patentes en ecotecnias que les llamamos, por ejemplo, en la cosecha de agua, en el uso de energía solar, precisamente para la generación de energía eléctrica. Se tienen dos de casas sustentables, una para cuestión rural, otra para zonas urbanas, las cuales están equipadas con estos dispositivos que son básicamente agua. Bueno, se tienen también avances en patentes sobre los humedales domiciliarios, humedales urbanos, que se pueden
pues, en lugar de que pasen a plantas de tratamiento tradicionales donde se consume mucha energía eléctrica con altos costos de inversión y de mantenimiento, bueno, los humedales es un sistema natural que la naturaleza nos provee. Los humedales existen a las orillas naturalmente de los océanos y bueno, se simulan estos mecanismos naturales en humedales domiciliarios o de zonas urbanas, en donde se pueden producir precisamente plantas y en ese proceso limpiar el agua. Son varias, decía yo, varios patentes que se tienen y que han resuelto problemas muy específicos en el país. Caray, Rafael, es impresionante, qué lástima que de repente falla internet y algunas palabras no se alcanzan a entender bien, pero me parece impresionante de lo que voy entendiendo en relación a los impactos del instituto y los impactos de estos trabajos, porque como tú bien dices, buscan ayudar a solucionar los problemas del país en relación al vital líquido. Ahora, también dentro de esto, en el conocimiento del instituto, los tecnólogos que trabajan ahí, gente pues que hace ciencia, que hace tecnología, que busca solucionar problemas para el país, pues se organizaron en un sindicato, en lo que se le llama CITIMTA, el sindicato es Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ¿entiendo bien? Sí, así es el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología. Sí, en esa perspectiva, pues es difícil imaginar que en una institución de investigación haya un sindicato. Sin embargo, esta institución, a pesar de la importancia que tiene, en el 2004 hubo una pretensión de eliminar al instituto, esto por decreto presidencial. De hecho, fue un golpe que se quería dar fuertemente a la investigación en diferentes ámbitos, porque además del INTA querían desaparecer al Colegio de Posgraduados, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en fin, instituciones similares a la civilización conjunta para precisamente en la Cámara de Diputados demostrar la valía que tienen estas instituciones en el desarrollo del país. Definitivamente, pues el agua, los alimentos, pues no era creíble que la Cámara de Diputados aprobara. Investigadores, directivos, pues salimos a defender nuestra institución, nuestra fuente de trabajo, pero lo logramos hacer, no desaparecieron al INTA. Sin embargo, los tecnólogos del agua a partir del 2004 hasta el 2016 congelaron nuestros salarios, no tuvimos incremento en los salarios de los tecnólogos del agua. De tal manera que pues el instituto se precarizó, el ingreso de sus tecnólogos, de investigadores que tienen doctorados, maestrías, tienen posgrados, algunos internacionales, pues se quedó congelado. Ante esto, pues no quedó otra solución más que constituir un sindicato para la defensa precisamente de nuestros derechos. Y un derecho, naturalmente, pues es a un salario digno, un salario que vaya, pues, en su caso, por arriba de la inflación y permita, pues, vivir dignamente, ¿no? Y fue en el 2012 cuando comenzamos un grupo pequeño de tecnólogos del agua a constituir el sindicato. Quiero mencionar que no fue fácil porque a partir de ese año, pues los directivos demandaron al sindicato la nulidad de su registro, demandaron no tener contrato colectivo y fue una lucha de 4 años en donde tuvimos que acudir, sí, a la Cámara de Diputados, tuvimos que hacer ruedas de prensa, tuvimos que aliarnos con otras organizaciones más grandes como la Unión Nacional de Trabajadores, la Nueva Central de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, sindicatos de diversas índoles, como pueden escuchar, del sector educación, del sector investigación, del sector cultura, pero que al final
son los mismos problemas de salario, de prestaciones, en fin. Y pues sí, dimos toda esa lucha acudiendo a la Semarnat, Secretaría de Hacienda, y se logró finalmente tener un contrato colectivo de trabajo en donde ahora sí hay una relación bilateral, y pues lo único que queremos nosotros como tecnólogos es fortalecer y proteger esta institución para el beneficio del país. Pues tienes razón, tecnólogos, te interrumpo un poco, sí, te interrumpo un poco porque bueno, tengo que hacer otra pausa, Rafael, pero regresando, sí, es una reflexión interesante, cómo es que se quiere desaparecer, o a raíz de que se quiso desaparecer a una institución que le hace tanto bien al país, que sean justamente los investigadores, los tecnólogos como los mencionas, los investigadores que salen a defenderlo, y a partir de ahí se genera este gremio, que vamos a platicar un poquito al regresar sobre sus objetivos y esta dinámica, porque eso me parece que no es un gremio, pues no es un sindicato, y perdón, no quiero que nadie se sienta aludido, pero no es un sindicato de refresqueros. O sea, es decir, son investigadores, gente que hace ciencia, que desarrolla tecnología, que resuelve problemas del país, que se juntan en un gremio, en una sociedad, en un sindicato, para defender no nada más intereses laborales, sino los intereses de la institución, que implica los intereses de México. Hacemos una pausa y regresamos con este tema. Estamos platicando con Rafael Espinosa del IMTA. Regresamos. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con el especialista Rafael Espinosa del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y reflexionando sobre por qué investigadores de este instituto, que le hace tanto bien a México en relación a las tecnologías del agua y al manejo sustentable del agua, se vieron en la necesidad de agruparse en un sindicato, y con todas las problemáticas que en su inicio representó por el hecho de romper paradigmas de no son un sindicato de lo decía yo en el bloque pasado, de refresqueros o de trabajadores de maquila, y con todo respeto a los trabajadores, todo trabajo es digno, pero no es muy común, por lo menos en mi entender, un sindicato de investigadores. Hay pocos, ¿no?, relacionados con ciencia, con tecnología, con cultura. Y bueno, Rafael, nos habías platicado un poquito de cómo surgió el sindicato. ¿Qué busca el CITIMTA como gremio, como organización? Platícanos. Sí, como bien comentas, no somos un sindicato que solamente vamos a tratar las cuestiones laborales, de salario, de prestaciones. Si bien es cierto, son muy importantes porque, como acabo de mencionar, nos congelaron 15 años, nuestro salario se precarizó y las prestaciones que tenemos pues básicamente son mínimas. Pues ya en un contrato colectivo de trabajo es un instrumento muy importante que pues nos da la propia Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los convenios 87 de libertad sindical y 98 de contratación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto, pues naturalmente ahora nosotros como investigadores nos damos cuenta de que pues tenemos que atender lo que dice la ley. Nosotros no pedimos más de lo que la ley nos está permitiendo. De tal manera que sí, en base a esa ley, pues año con año tenemos que hacer nuestro emplazamiento por revisión salarial cada año, por revisión contractual cada 2 años. De hecho, en este momento estamos en revisión contractual. De tal manera que pues de una forma bilateral pues con las autoridades del instituto y atendiendo las condiciones del país, pues tratamos naturalmente de lograr lo que mejor se pueda para las condiciones pues de una vida digna, decimos nuevamente, para el personal que integra al instituto, porque esto no es solo para los agremiados al sindicato, en general es para todos los trabajadores del instituto, agremiados o no agremiados, es en beneficio de todos. Quiero señalar que el sindicato es mixto, se incluye al personal operativo, como mencioné, secretarias, choferes y a los investigadores. Somos un sindicato actual con 205 agremiados, de un total de 310 que se pueden afiliar. Bien, pero además de esta parte que te comento, pues la intención es coadyuvar con las autoridades de nuestro instituto. Ellos, el director general,
la ventana que tiene es a través de las instituciones, la Semarnat, Secretaría de Hacienda, etcétera, gestionar recursos, la estabilidad del instituto. Pero la ley, la Constitución, nos permite a los sindicatos nosotros tener otra ventana, que sería la Cámara de Diputados. Para dar un ejemplo, si en cuestión de presupuesto para la institución el director general puede gestionar ante las dependencias, nosotros podemos gestionar en la Cámara de Diputados, en la comisión correspondiente de presupuesto, pues mayores recursos para esta institución. El sindicato en este momento y desde hace ya varios años hemos llevado nuestro Congreso de Ciencia y Tecnología del sindicato a esta Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Hemos participado con otras instituciones de investigación, como por ejemplo el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en diferentes foros precisamente de ciencia y tecnología. Y vamos con la camiseta del IMTA. Somos del sindicato, pero siempre vamos con la camiseta del IMTA. Nosotros decimos, si no existe el IMTA, no existe el CITIMTA. De tal manera que entonces lo que tenemos que hacer como trabajadores que valoramos nuestra fuente de trabajo, pues es que la conozca la población, la conozcan los que toman decisiones sobre presupuestos, sobre la vinculación de mayores proyectos. Quiero señalar algo muy importante. El presupuesto que ejerce el IMTA, que es alrededor de 500 millones de pesos cada año, cada vez más por ingresos propios, que es el trabajo que hacemos los tecnólogos al contratar proyectos en las diferentes instancias que comenté hace rato, es con lo que se complementa el pago de nuestros salarios, es con lo que se le da mantenimiento a las instalaciones de la institución, es con lo que se compran los equipos de cómputo, dispositivos. Es decir, este instituto paulatinamente está siendo sustentable, le está costando menos al país. En 1986 el 100% de su presupuesto venía de Hacienda. Hoy día, solamente de Hacienda, el presupuesto que nos otorga por recursos fiscales oscila alrededor del 45%. Es decir, el 55% lo metemos los tecnólogos del agua, ¿sí? De tal manera que es una institución que va avanzando en ese sentido. Y pues bueno, ahorita lo que nos preocupa, Jaime, es de que la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, recién está promoviendo al Pleno de la Suprema Corte eliminar la jurisprudencia 196. Quiero señalar que esta jurisprudencia es la que nos permitió al CITIMTA, como organismo público descentralizado, tener un sindicato del apartado A del artículo 123 constitucional. Y al ser un sindicato del apartado A, permite tener un contrato colectivo. Quieren eliminar esta jurisprudencia y volvernos trabajadores del apartado B. Si eso se logra, muchos sindicatos de organismos públicos descentralizados tenemos una afectación grave, porque en lugar de un contrato colectivo de trabajo tendríamos condiciones generales de trabajo, y esas condiciones ya no son bilaterales, son impuestas por el patrón, de tal manera que se pierden prestaciones como venía sucediendo cuando no teníamos sindicato. Básicamente regresaríamos al inicio, pudiera darse otra vez congelamiento del salario, o en su caso hasta el cierre de la institución, porque pues ¿quién la defiende finalmente? Si no son los trabajadores organizados en la figura que permite la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Estamos precisamente ahorita varios sindicatos del sector ciencia y tecnología, pues tratando de que la Suprema Corte de Justicia nos escuche a través del proceso de amicus curiae, que es un procedimiento legal en donde amigos de la Corte se traduce, en donde lo único que queremos es que nos escuchen, que no tomen decisiones sin valorar la pérdida que puede tener la nación en caso de que se llegue a cabo esto. La verdad es de que es muy amplio, te puedo decir que hay investigaciones de muchos años, que si se da esto, puede ser que ya no den recursos y se pierda realmente materiales, dispositivos,
que han costado mucho dinero al país por simples decisiones que se toman en las altas esferas, la verdad, de personas que no conocen a las instituciones de educación, ciencia y cultura. Es grave esto, esperemos que no lo apruebe el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque sería un retroceso al derecho laboral, sería un retroceso a los derechos humanos que tenemos los trabajadores. Nosotros nos denominamos trabajadores del conocimiento, y a mí me queda muy claro, a mis compañeros, de que si México quiere realmente desarrollarse en esta cuarta transformación, debe voltear las autoridades a este sector de educación, ciencia y tecnología y hacer mayor inversión. Por último, para cerrar esta parte, te comento, no se ha logrado alcanzar una meta que desde hace muchos años se ha promovido de destinar el 1% del Producto Interno Bruto a investigación, ciencia y tecnología. Al contrario, ha venido del 0.6, disminuyó el 0.4 del PIB en este sector. Entonces, si vemos otros países como China, Israel, Estados Unidos, la inversión que ellos tienen en este rubro supera por mucho el 2%, 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que enfocar las pilas muy bien en estas instituciones y naturalmente nosotros como tecnólogos estamos puestos para coadyuvar. Pues hago extensivo, Rafael, ese llamado porque, bueno, sabemos que nos están viendo en la Secretaría de Gobernación y que la gente que toma las decisiones se entere de lo valioso que es un instituto de este tamaño, y este tamaño me refiero al potencial que tiene, a los logros que ha tenido, a los investigadores y tecnólogos, como los mencionas, que es gente valiosa para el país y que de alguna manera la salida de toda esta situación de crisis ambiental, de crisis de abasto de agua, está en la investigación, está en las tecnologías que desarrollan y que, bueno, no pueden así nada más porque sí, ¿no? Con criterios, sí lo voy a decir, ¿no? Los criterios neoliberales que siempre atacó el gobierno actual, pues ahora pareciera que los están poniendo, ¿no? Entonces, hago extensivo ese llamado. Me quedan muy poquitos, me quedan 2 minutos, Rafael. ¿En qué momento se encuentra ahora en sus negociaciones con el instituto, con las autoridades ustedes? Platícame rápidamente. Sí, nosotros tuvimos nuestro emplazamiento desde noviembre del 2020, pero derivado de las condiciones de la pandemia, la situación económica del país, hemos establecido una comunicación franca y directa con el director del instituto, el doctor Adrián Pedroso Acuña, en donde hemos avanzado. Hemos dado 3 prórrogas. La última prórroga del emplazamiento está para el 29 de marzo de este año. Y pues bueno, mañana tenemos reunión bilateral. Ya esperamos cerrar la negociación del contrato colectivo, reitero, protegiendo nuestro contrato, sí buscando algunas mejoras para los trabajadores, pero entendemos la situación económica de nuestro país, somos un sindicato bastante consciente en ese aspecto y pues bueno, no vamos a estallar una huelga, sería ilógico en estas situaciones. Pero bueno, esperemos que el director tenga la sensibilidad y la capacidad de gestionar ante la Semarnat y la Secretaría de Hacienda algunos rubros muy importantes, que es un convenio de recuperación y protección del ingreso que ya se viene trabajando desde hace 5 años, en donde, pues, decía, ¿no? El congelamiento de nuestro salario precarizó nuestro ingreso hasta un 80%. Bueno, pues hay que irlo recuperando pues en un lapso de 6 años, ¿no? Mediante un convenio. Y naturalmente ese recurso, pues, es dinámico porque si podemos meter mayores recursos al instituto, pues de ahí que se vaya pagando el convenio que estamos comentando, sin que Hacienda tenga que aportar recursos fiscales. Es un mecanismo, una idea que nosotros hemos promovido. Y ya por último, Jaime, si me permites, también es de que el sindicato estamos tratando de coadyuvar con el IMTA para figurar en la Ley General de Aguas. Es una de las reformas, es una de las leyes que todavía se están en camino de reformar, y pues bueno, el instituto como brazo tecnológico, pues tenemos mucho que aportar en esta ley y coadyuvar con los diputados y senadores cuando en su caso salga la última versión de esta, ¿no?
con la parte técnica, sin duda. La parte jurídica, política, pues ya le tocan a nuestros legisladores. No, pero todo político, todo legislador tomará mejores decisiones si tiene el conocimiento, ¿no? Y ahí es ahí donde ustedes son importantes, ¿no? Y bueno, ahí está. A mí me parece una actitud muy proactiva como CITIMTA, como gremio, y como IMTA, como instituto, el hecho de que estén participando en todo esto y que al mismo tiempo de que están proponiendo recuperar su salario, pues al mismo tiempo están viendo las opciones para hacerlo. Me parece, te digo, muy proactivo. Reitero mi llamado a la Secretaría de Gobernación, sabemos que nos ven, un saludo a Olga Sánchez Cordero, y que, pues bueno, aquí está una organización de tecnólogos que le está haciendo bien a México y que hay que ponerle el ojo. Pues Rafael, muchísimas gracias por toda esta información y vamos a mantenernos en contacto para saber qué pasa, porque si existe una cuarta transformación como lo hemos mencionado, pues resulta que no puede haber criterios neoliberales como ellos mismos lo han definido, como el gobierno lo ha definido, pues para tomar las decisiones y sobre todo pues ponerle en la torre a gente valiosa para el país. Gracias, Rafael, por tu intervención. Hemos platicado con el especialista Rafael Espinosa, que pues bueno, es el coordinador de riego y drenaje del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y es el secretario general del CITIMTA también. Pues gracias, Rafael, un gusto. Sí, muchas gracias, Jaime. Nada más una precisión, soy investigador de la coordinación de riego y drenaje. Pertenezco a esa coordinación, no soy el coordinador porque está la figura directiva de coordinador. Sí, no soy coordinador. Y bueno, sí, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias. La precisión y le mandamos un saludo al coordinador para que no se nos siente el error, fue mío, coordinador. Pero bueno, Rafael, muchísimas gracias y pues bueno, ahí está la información. Esto es Carpe Diem para que podamos platicar de que México sí está haciendo tecnología del agua y ahí están los investigadores que también tienen algo que decirle al país. A todo este es el mensaje para todos y también para la Secretaría de Gobernación. Un saludo, esto es Carpe Diem, nos vemos y nos escuchamos la próxima.